Y en esta ocasión vamos a ir a la palabra que está en el libro de Lucas, en el capítulo 8. Voy a leer 2 versículos, pero vamos a estar viendo este capítulo que es muy interesante. El título de hoy es Solo ten fe. Yo había estado preparando un tema para este sábado y como siempre digo, uno tiene que estar atento a lo que el Señor quiera. Y por más que me quería resistir a cambiar, la verdad que tengo que obedecer al Señor. Así que lo que voy a compartir ahora es lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir. Dice la palabra en Lucas capítulo 8, 49-50, dice: mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, esta oportunidad que usted nos da de poder reunirnos en su nombre. Gracias por estar en esta casa de oración. Gracias, Padre Santo, por esta familia de la fe, que sin duda pertenecemos a un cuerpo que está extendido a través del mundo entero, que es la Iglesia de Jesucristo. Oramos en esta hora declarando nuestra dependencia de usted, declarando nuestra incapacidad para que seamos capacitados por medio del Espíritu Santo, que nos dé discernimiento acerca de esta palabra, de lo que usted quiere hablar a nuestra vida y dejar sembrado en el corazón de cada uno de nosotros. Oramos, Dios maravilloso, confiando en que su palabra nunca, jamás volverá vacía, que siempre va a cumplir el propósito para el cual usted la ha enviado. Y esa es nuestra confianza. Agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, todos en algún momento de la vida nos vemos enfrentados a diferentes circunstancias. Yo creo que usted puede hacer un alto en este momento y mirar hacia atrás, recordar aún desde la niñez y las diferentes circunstancias que de repente adversas que hemos tenido que vivir. Independiente si seamos creyentes o no, independiente del credo, de la raza, independiente de la posición económica o los estudios que se tenga o no se tenga, pero todos en algún momento de la vida nos toca enfrentar circunstancias adversas. Y estas circunstancias pueden ser en el tema, por ejemplo, de la salud, puede ser en el tema económico, puede ser en temas familiares, en las relaciones, imprevistos que de repente aparecen y malas noticias que llegan, noticias que uno no espera, pero que acontece, que son reales, ¿ya? Y eso nos pasa a cada uno de los seres humanos. A veces, como padre, uno quisiera evitar que los hijos pasaran por algunas circunstancias, pero todos pasamos por circunstancias adversas en un momento. Pero damos gracias porque tenemos un Dios, un Padre que es fiel. Ahora, frente a estas circunstancias, de alguna u otra manera nosotros reaccionamos. Siempre va a haber una reacción. Es decir, va a haber una respuesta de nuestra parte con acciones concretas frente a la situación que se está presentando. La reacción tiene que ver de alguna manera con lo que hay en nuestro corazón, con lo que hemos anidado durante años en nuestra vida. Ahora, sin duda que es natural frente a las situaciones adversas que hablamos, ya sea en salud, económica, familiares, imprevistos. Lo natural es reaccionar a veces con miedo, con temor. Y el temor hace que de alguna manera nos paralicemos, ¿ya? Que nos quedemos quietos.
De alguna manera el miedo nos discapacita, por decir así. Nos para, nos frena. Y junto con el miedo a veces viene la incertidumbre de qué va a ocurrir. El temor al futuro, qué es lo que vendrá. Se habla mucho del tema de la economía del país, de las cosas que están sucediendo, lo que está pasando a nivel mundial y a nivel de país. Y hay mucha incertidumbre en la gente, temor al futuro. Y con eso viene algo también que es el desánimo, que es algo que sin duda trae con sus consecuencias. Y el desánimo, sobre todo, por ejemplo, para la gente que está con enfermedad, es fatal. Por eso que en Proverbios dice que en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo. Pero dice, ¿pero quién podrá levantar al abatido? Los médicos dicen que, de acuerdo a la estadística, que hay mucha más posibilidad de que una persona se recupere y una persona que tenga buen ánimo. Pero una persona desanimada puede ser fatal. Con eso, con el desánimo también viene asociado algo que es la angustia, ¿ya? La duda. Y recordaba mientras escribía esto lo que señala el salmista, porque el salmista también vive momentos de angustia, como lo ha vivido usted, como he vivido yo. En algún momento hemos dudado, en algún momento nos hemos visto angustiados, en algún momento hemos tenido tiempo de incertidumbre. Pero fíjese lo que dice el salmista. Dice, ¿por qué voy a angustiarme? Dice, pondré mi esperanza en el Señor. Es una realidad que no podemos desconocer. Y lamentablemente a veces uno pregunta a las personas, dice, ¿cómo está? Y uno sabe que no está bien. Y la persona responde, no, sí estoy bien. Y a veces queremos de alguna manera aparentar que nada nos echa abajo, que nunca tenemos temor, que estamos bien y que no, que yo estoy ahí firme. Pero en el fondo nosotros sabemos que tenemos debilidades. Y a veces pareciera que fuera un pecado reconocer nuestras debilidades. Y no lo es. Al contrario, Dios se agrada cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades porque damos paso para que Él se pueda glorificar. Entonces, a veces llegamos hasta ser arrogantes y pensar que podemos por nuestros propios medios salir adelante. Pero déjeme decirle que usted y yo no fuimos hechos autosuficientes. Nosotros dependemos del Señor. La humanidad depende de Dios. Aunque la humanidad quiera negar, aunque la humanidad quiera dejar a Dios de lado, la humanidad depende de Dios, creyente o no creyente. Entonces por eso dice el salmista, ¿por qué voy a angustiarme? Voy a poner mi esperanza en el Señor. Y fíjese que aquí está este hombre, Jairo, que es un líder de la sinagoga. Dice la palabra, dice, del otro lado del lago las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Tratemos de alguna manera ponerlo en los zapatos de este hombre. Una hija de 12 años, un adolescente, y dice que estaba muriendo. Este era un líder, dice, de la sinagoga, es decir, era un representante de los judíos ortodoxos y además era un hombre rico. Pero con todo eso no le servía para solucionar lo que estaba aconteciendo con su hija, que estaba a punto de morir. ¿Y qué es lo que hace? Cae, dice, a los pies de Jesús. Viene a los pies de Jesús, dice, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras le rogaba que lo acompañara a su casa. Y qué interesante, la palabra siempre nos va a hablar. Hay detalles que a veces nos pasan, por eso que es importante, como dice la Escritura, escudriñar la Escritura. Porque acá dice, mientras se acercó y cayó a los pies de Jesús. Es ahí donde tiene que comenzar todo.
Cualquier situación que nosotros tengamos, cualquier situación que tengamos que enfrentar, lo primero que tenemos que hacer es a los pies de Jesús. Y lamentablemente a veces buscamos alternativas y es el último lugar donde vamos. Pero lo primero que debiéramos hacer en toda circunstancia, ya sea la situación, salud, económica, familiar, malas noticias, independiente de todas las cosas, lo primero que tenemos que ir a los pies de Jesús. Porque eso va a traer primero paz. Nosotros estábamos de vacaciones con mi esposa y recibimos noticias, algunas noticias de hermanos que estaban mal de salud. Y yo he puesto en práctica algo que me aconteció un día con un pastor que estaba muy lejos y con una situación muy complicada. Y yo de alguna manera estaba cayendo en el afán. Y doblé mis rodillas. Y yo escuché clarito cuando el Señor dijo: tranquilo, yo estoy con él. Entonces lo primero que tenemos que hacer frente a una situación, y eso es lo que hicimos, estábamos de vacaciones, pero lo primero que yo dije: Dios está con nuestros hermanos. Es lo primero. Y es importante que Dios esté. Puede que en un momento no estemos nosotros, pero estando Dios, la cosa va bien. Entonces, fíjese que estaba ahí rogando que Jesús lo acompañara a su casa, pues su hija de 12 años, dice, estaba muriendo. Y Jesús se toma su tiempo. Jesús no vive apurado como nosotros. Y dice la palabra que mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes que le rodeaban, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Y acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de su túnica y al instante la hemorragia se detuvo. Fíjese un detalle: ¿cuántos años tenía la hija de Jairo? 12. ¿Cuántos años que esta mujer estaba enferma? 12 años. 12 años con una hemorragia. Y uno lo pasa así a la rápida, pero vaya, yo me imagino, y las mujeres lo pueden entender mejor, qué es lo que es estar así 12 años. Imagínese usted con una enfermedad de 12 años. Entonces, pero esta mujer dice que tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. Y Jesús dijo: ¿quién me tocó?, preguntó Jesús. Y todos negaron. Y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera te apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Muchos apretaban a Jesús, muchos tocaban, pero esta mujer tocó con fe. Por eso el título es: solo ten fe. Lo único que necesitamos nosotros es fe. Es lo primero. Y a veces no valoramos este tesoro tan grande que Dios nos ha dado, que es la fe, para poder enfrentar las circunstancias. ¿Qué es lo que tenemos para enfrentar este año 2023? ¿Qué es lo que nos ha dado? El tesoro más precioso que nos ha dado el Señor es la fe, el hecho de poder creer, de poder confiar. Y eso es una gracia que Dios nos ha dado. Dice: cuando la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A los oídos de toda la multitud, ella explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Jesús se dio el tiempo. Jesús sabía lo que estaba pasando con la hija de Jairo. Pero Jesús se da el tiempo para hablar con esta mujer y dar testimonio del poder que había salido de él. Entonces, terminando esto, dice: mientras todavía hablaba con la mujer, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Ya no tiene sentido. ¿Qué le traen a Jairo? Si ya el hecho de que sabía que su hija estaba muy mal era una mala noticia,
el hecho que le dijeran que su hija había muerto, imagínense lo que pasa con él como padre. Su hija había muerto. ¿Y qué es lo que le dicen acá? No molestes al maestro, ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tu hija ha muerto. Cuando Jesús oyó, porque Jesús oyó, Jesús sabe lo que pasa en nuestro corazón. Dice, cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solamente ten fe. Jesús sabía lo que había pasado con esta niña, debido a que Dios conoce cada detalle de nuestras vidas. Dios conoce cada detalle de su vida, sabe lo que usted hace, conoce a su familia. Y siempre Él está cercano y siempre podemos acudir a Él en todo momento. Si tiene dudas acerca de si Dios conoce todo, quiero leerle el Salmo 139, una parte del Salmo 139, que es algo que realmente impresiona. Mire lo que dice el Salmo 139. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Dios sabe todo acerca de usted. Todo, absolutamente. Y es más, le interesa todo lo que le pasa a usted. Dice, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, incluso antes que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no lo puedo entender. Le hago la pregunta, ¿hay algo que Dios desconozca de nosotros? ¿Y por qué nos afanamos entonces? ¿Por qué pensamos que Dios ha perdido el control? ¿Por qué pensamos que en un momento Dios está lejos? ¿O que a Dios no le importa la situación que estoy viviendo? ¿O tal vez Dios está tardando demasiado? Y sacamos nuestras conclusiones y llegamos a la arrogancia tal de pensar que nuestros caminos y nuestros tiempos son mejores que los caminos y los tiempos del Señor. Jesús sabía lo que pasaba en el corazón de Jairo, como también sabe lo que pasa en su corazón, en su familia. Y Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Y eso es lo que le dice el Señor en esta tarde, no tengas miedo, solo ten fe. Eso es lo que necesita el Señor, que usted tenga fe para poder obrar. Dios está dispuesto, pero requiere algo. Requiere que tengamos fe. El miedo, ¿por qué le dice Jesús? No tengas miedo, solo ten fe. Porque el miedo y la fe no pueden coexistir juntos. No pueden andar juntos. No puedo decir yo tengo fe y tengo miedo. No, es imposible. O tengo fe o tengo miedo, pero las dos cosas no pueden ser. Por eso Jesús le dice, no tengas miedo, solo ten fe. Solo cree a mis palabras. Solo cree a mis palabras. Escribí algo acá, dice, cuando la incredulidad se impone en nuestros pensamientos, el miedo se apodera de nuestras emociones. En cambio, la fe es la seguridad y la confianza de que Dios, que nos ama, está al tanto de todas nuestras necesidades más profundas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo miedo? Miren lo que dice el salmista. Salmo 56:3 dice, pero cuando tengas miedo, en ti pondré mi confianza. Puede que en un momento yo sienta miedo, pero ahí es donde tengo que reaccionar y poner fe.
Y como dice el salmista, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Y cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, sin duda que vamos a poder descansar. Sin duda que vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer. Sin duda que vamos a poder cumplir con el propósito al cual Dios nos ha llamado. Ahora, ¿la adversidad es mala? Un escritor puso lo siguiente: la adversidad es la herramienta más eficaz de Dios para desarrollar una fe fuerte en nosotros. Y dígame si no es verdad. Cuando uno mira hacia atrás y ve las situaciones difíciles que nos ha tocado vivir, y en unas extremas donde está aún el tema de la propia vida, y uno dice, no entiende ninguna cosa. Pero después del tiempo uno ve que Dios usa esas situaciones para poder hacer crecernos en fe. Yo puedo leer acerca de la fe, puedo tener estudio acerca de la fe, pero es necesario que esta fe sea probada, es decir, llevada a la práctica. Y no tenemos que tener miedo, ¿sabe por qué? Porque tal como decía, Dios va delante de nosotros y detrás de nosotros. La adversidad es una herramienta más eficaz de Dios, dice, para desarrollar nuestra fe. Vamos a ir a 1 de Pedro 1, 6, 7. Mire lo que dice. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada, dice, de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria, honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Es interesante lo que señala la Escritura. Dice, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Y aquí quiero detenerme un poco, porque a veces, hermanos queridos, nosotros no nos damos cuenta de la riqueza que Dios nos ha dado. A veces nosotros decimos, no tengo nada. Usted podría decir, no sé cómo voy a enfrentar este 2023. No tengo nada. A lo mejor está pasando situaciones difíciles. Pero no diga que no tiene nada porque usted tiene fe. Dios le ha dado fe, le ha regalado fe, le ha dado este don, esta gracia. La fe no es algo natural en nosotros. Yo no nací con fe. Usted no nació con fe. Este es un don de Dios. Y tenemos que aprender a valorarlo porque a veces lo hemos despreciado. Y tenemos que valorarlo porque fíjese lo que dice. La fe de ustedes que es más preciosa que el mismo oro. ¿Usted sabe cuánto vale el oro? ¿Usted tiene oro, no? Mire, el único oro que yo tengo es este. ¿Ya? Pero dice la Escritura que la fe es mucho más preciosa que el oro. Y esa fe está en usted y en mí. Es todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que dice? La fe es probada, que la fe es más preciosa que el oro. Y Hebreo dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es un don que recibimos por gracia. Tenemos lo que necesitamos para enfrentar este tiempo. Yo sé que hay familias que han estado pasando situaciones difíciles. Pero una cosa es la que da paz al corazón, que son familias que tienen fe. Y eso es algo que no podemos descuidar. A veces, no sé si le pasa a usted, pero alguien se enferma y alguien está pasando alguna situación
y le dice, pero tenéis que tener fe. Como si no tuviera fe, como si se enfermara porque no tiene fe, que pasa circunstancias difíciles porque no tiene fe, que de repente hay una necesidad porque no tiene fe. Pero no es eso, no es eso. Aún teniendo fe, vamos a pasar circunstancias, pero tenemos la victoria en el Señor. Recién lo comentaba nuestra hermana, que estaba acá compartiendo y llevándonos en el tiempo de alabanza. No ha sido un tiempo fácil, pero ella tiene fe. Su esposo tiene fe, sus hijos tienen fe. ¿Y usted qué es lo que tiene? ¿Acaso no es lo mismo que Dios le ha entregado a usted? Por eso no deje que las circunstancias, no deje que las noticias, no deje que, como dicen los comentarios, lo lleven a usted, como dice, a caer en la angustia, a caer en el temor, a caer en la duda, a caer en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque usted tiene todo lo que necesita para enfrentar el día a día. Usted tiene fe. Y eso es un don que Dios se lo ha dado. Y si Dios nos ha dado la fe, si Dios nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no va a dar esas añadiduras que necesitamos en el día a día? Por eso esto tiene que animarnos a eso. Dios le dijo a Jairo, no tengas miedo, porque a veces tenemos miedo. A veces nos cuesta reconocer, pero a veces hemos tenido miedo. Yo he tenido temores, yo he tenido dudas, pero la palabra me dice en esta tarde, y una palabra que le dice a usted, no tengas miedo, solo ten fe. Lo demás lo obra el Señor. Lo que requiere el Señor, lo único que está requiriendo en este tiempo es que usted y yo mantengamos la fe. Y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Invierta tiempo en la palabra. Si usted quiere crecer en fe y sin duda estar preparado para las circunstancias, necesariamente tenemos que estar preparados con la palabra. Teníamos una conversación con nuestro hermano misionero y por una situación puntual que está pasando, y decía, ¿sabe? Es cierto, estoy pasando por esta situación, pero Dios ya me había preparado y Dios me había dado una palabra. Siempre Dios va a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Nunca Dios nos va a dejar a la deriva, jamás, eso no va a acontecer. Yo no dejaría a mis hijos a la deriva, y yo soy malo. Y Dios, que es bueno, ¿usted cree que nos va a dejar a la deriva? No lo va a hacer. Entonces lo único que Dios nos dice en esta tarde, no tengas miedo, solo ten fe. Quiero que veamos un video antes de poder orar. Cuando digo que soy un perdedor, tú me respondes que soy más que vencedor. Cuando pienso que no tengo valor, tú me recuerdas que moriste por amor. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe
Aplauda, sigue. Dice tengo fe y dice camino confiado. Y en una parte dice, aunque el mundo decidiera no creer, yo voy a seguir creyendo. ¿Qué pasa si su familia dejara de creer? ¿Qué pasa si el mundo dejara de creer? ¿Qué pasa con usted? Yo estoy confiado en algo. No en mí, no en mí. Estoy confiado en la fe que Dios ha depositado en mi corazón. Y en eso usted tiene que confiar. No en usted, sino en la fe que Dios ha depositado en su corazón. A veces me extraña a mí porque delante decía nuestra hermana Natalia, usted necesita fuerza del Señor, y a veces pastores han hecho llamadas y dicen, si usted tiene alguna situación, pase. Y yo sé que hay gente que tiene situación y no pasa, y parece que somos medio orgullosos para reconocer que no estamos bien y que necesitamos del Señor. Pero Dios se agrada no del orgullo, sino cuando reconocemos nuestras debilidades, que a veces nos cuesta llegar, que a veces la enfermedad, que a veces la edad, tantas situaciones, temas familiares. Pero podemos caminar confiados aún en esas circunstancias, porque Dios ha depositado un tesoro tremendo en nuestros corazones, y es la fe. Que nadie le robe eso, que a nadie se lo robe. Y aunque todo a nuestro alrededor decidiera creer, como en un momento se dice que Dios ha muerto o a Dios lo matamos, pero hemos decidido creer porque tenemos fe. Póngase en pie. Leíamos en el Salmo 139 que Dios nos conoce tan bien. Usted sabe, Dios está perfectamente lo que está pensando en esta hora. No hay nada que Dios desconozca. Qué increíble, es algo impresionante. Pero cada detalle de nuestra vida Dios lo conoce. Y sin duda que Dios se ocupa también de cada detalle. No deje que el mundo, no deje que las circunstancias, no deje que las situaciones externas le roben esto tan precioso que Dios ha depositado en su corazón. Cuando nosotros reconocemos que algo es valioso, ¿qué es lo que hacemos? Lo cuidamos. Cuide la fe que Dios ha depositado en su corazón, porque de alguna manera hemos estado descuidando este tesoro que es la fe. ¿Y sabe por qué lo hemos descuidado? Porque no lo estamos apreciando. Y la palabra nos dice en esta tarde que esta fe, que es mucho más preciosa que el oro. Yo le aseguro que si usted tuviera una piedra, un lingote de oro en su casa, lo guardaría y capaz que ni viniera a la iglesia por estar cuidando el lingote. ¿Sí? Sí, pues. No, porque me lo pueden robar. Y la Escritura dice que la fe es más preciosa que ese lingote de oro. Y Dios se lo ha entregado a usted y a mí. Por eso, aunque todo el mundo decidiera no creer, yo voy a seguir creyendo, porque Dios ha depositado fe en mi corazón y ha depositado fe en su corazón. Y las circunstancias no podrán vencer, porque la Escritura dice que en el Señor somos más que vencedores. Levante sus manos, levante sus manos. Exponga al Señor ahí lo que usted está pasando, la situación que está viendo. Póngalo delante de Él y dígale al Señor, pero tengo fe. Es cierto, estoy viviendo esta circunstancia. Yo creo que el pastor Sergio también. Han sido 2 meses que no han sido fáciles para él, que un hombre activo, un hombre que está encargado, que es un hombre de fe. Y no ha sido fácil para él. Pero desde aquí oramos por él, como oramos por cada uno de nuestros hermanos, y decirle que hay fe en este pueblo para creer que saldrá adelante, para creer que Dios levantará a nuestros hermanos. Estamos orando por nuestro hermano David también, lo fuimos a ver ahí, por su familia. No son momentos fáciles. Hemos tenido noticias buenas de nuestro hermano Ramón Siler, nuestro hermano Juan González, estamos orando también, nuestro hermano Juan Ancatrío.
¿Cuántos hermanos? Pero Dios está al tanto y Dios es soberano. Levante sus manos. Padre, damos gracias en esta tarde porque tenemos fe. Porque hay fe, Señor. Esa fe que usted ha depositado en nuestro corazón. Esa fe que viene por el oír su palabra, el oír este evangelio maravilloso de Jesucristo. Y aquí estamos en esta tarde reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que a veces viene el temor, viene la duda, puede venir la angustia y tantas cosas. Pero Señor, declaramos que se encontrará con la fe que usted ha depositado en nuestro corazón. Y eso nos llevará a seguir caminando, seguir peregrinando por esta vida hasta que usted nos llame a su presencia o usted venga por su iglesia, Dios maravilloso. Bendigo cada hogar que está acá representado, Dios maravilloso. Cada familia que está acá, usted la conoce al revés y al derecho. Usted conoce a cada integrante de la familia, sabe cada situación que cada uno está pasando. Pero Dios, usted no nos ha dejado solos y nos ha dado este precioso don maravilloso de la fe que nos permite levantarnos una y otra vez, que nos permite creer una y otra vez en su fidelidad, de que usted es fiel en todo tiempo. A usted la gloria, a usted la honra, a usted la alabanza en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor y alabemos al Señor, porque hay fe, tenemos fe, tenemos fe.